Hola, ¿qué tal? Que Dios les bendiga. Aquí el pastor Juan Hildebrand. Aquí vamos a continuar con el tema de los apocalipsis sobre los sellos, las trompetas y también las parábolas. Esta es la lección número 7. Y en esta lección queremos ver la segunda parábola que encontramos en Mateo capítulo 13, en el verso 24. Y ya hemos visto la primera parábola, el sello, también la trompeta. Y esto es como que Dios nos está dando 3 puntos de vista sobre el día evangélico. Es como una mapa que tiene el punto original de donde estás tú, y tiene otro punto a donde quieres ir, a tu destino. Y nomás tiene una línea que te está llevando y nomás tienes que seguir para llegar de un punto al otro. Cuando estamos viendo las parábolas, los sellos y las trompetas, es igual. Nos está guiando por el día evangélico, que es un dibujo que tengo aquí, que muestra las parábolas nos están llevando del tiempo donde edificó la iglesia hasta que va a volver por la iglesia. Entonces es importante otra vez entender o recordarnos de eso. Aquí vamos a empezar a leer en el verso 24. Aquí dice Jesús: les relató otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras durmieron los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí se acuerdan que Jesucristo fue el que sembró buena semilla en su campo. Él fue que empezó con el día evangélico. Él empezó la iglesia, Él edificó la iglesia cuando estaba aquí. Sabemos que cuando Jesucristo estaba aquí y antes que Él se fue, la iglesia es comparada con un campo o el reino de Dios, que es lo mismo. Antes que se fue, sabemos que Jesucristo le dio la llave a los apóstoles y también le dijo: ustedes van a ser sentados sobre 12 tronos para juzgar el pueblo de Israel. Y lo que pasó es estos apóstoles tenían el cargo de cuidar el campo de Dios, que es la iglesia. Por eso tenemos todas las cartas del Nuevo Testamento, el libro de Romanos, el libro de Hechos, Galatas, Efesios, todos esos libros. Podemos leer cómo estos apóstoles siempre andaban por el campo, por la iglesia, de congregación a congregación, y estaban sacando las cosas y cuidando que el enemigo no entrara. Sabemos que especialmente tenemos todas las cartas de Pablo, como Pablo andaba de una congregación a otra viajando y cuidando y sacando cosas y poniendo cosas en orden. Sabemos que ellos tenían ese cargo. Ellos estaban muy despiertos. Y lo que estamos leyendo en estos versos, que cuando los hombres durmieron, el enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. Sabemos que el trigo son los hijos de Dios y las cizañas son personas que entran, que realmente no entran con una experiencia con Dios, no entran nomás como hipócritas, entran de otra manera, como lo podemos leer en el libro de Corintios. Querían entrar, pero Pablo no los dejaba. Y aquí dice que mientras el hombre dormía, no sé si pueden ver este dibujo muy bien, pero aquí está un hombre dormido bajo un árbol y allá vemos el enemigo que está sembrando mientras él está durmiendo. Los ministros de la iglesia, los pastores, los apóstoles, son los que tienen que estar velando todo el tiempo y cuidando para que el enemigo no entre. Sabemos que mientras alguien está dormido, muchas de las veces vienen los ladrones y le roban cosas y las personas se despiertan y se dan cuenta que le han robado esto o aquello. Pero cuando alguien está cuidando, casi no pasa eso,
porque alguien está cuidando las cosas. Así la iglesia, cuando los apóstoles murieron, los ministros que se levantaron después de ellos, no digo que todos, pero habían ministros que se durmieron, no estaban cuidando como Pablo, como Pedro, como Santiago. No estaban haciendo eso, estaban dormidos, no estaban cuidando. Y aquí vemos en estos versos, en la segunda parábola, vemos una apostasía. Aquí Jesucristo nos está ayudando a través de una profecía a entender que el día evangélico empezó bien, empezó con un 100% de luz, como hemos pasado en otras lecciones. Pero en la segunda parábola aquí vemos un 60% de luz. Algo entró, el hombre, los que deberían de cuidar la iglesia se durmieron y algo entró. Para entender esto mejor, queremos ver unos versos que dijo Pablo antes que se murió. En Hechos capítulo 20 y en el verso 29, donde dice, porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Aquí Pablo, mientras estaba vivo, y él era del primer sello o de la primera parábola, del día de Cristo, en los primeros días. Sabemos que él fue llamado exactamente después que se fue Jesucristo. Él era parte de los 12 o de los apóstoles originales. Entonces, él pertenecía del primer tiempo del día evangélico. Y él dice aquí, después de mi partida van a entrar lobos. ¿Cómo van a entrar esos lobos? Entrarán porque los hombres no están cuidando. Otro verso en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 3. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí en estos dos versos vemos claramente que Pablo está profetizando de un tiempo venidero que iba a venir exactamente después de él. Y aquí en las parábolas podemos ver, en la primera parábola podemos ver un campo con buena semilla, con hombres que estaban cuidando el campo. En la segunda parábola vemos los hombres dormidos y el enemigo vino y empezó a sembrar cizaña. ¿Cómo sucede esto? Cuando un pastor, cuando los ministros, los líderes de la iglesia no están cuidando mucho, están entrando cosas a la iglesia sin que te das dando cuenta. Y de repente te das dando cuenta que cosas están brotando en la iglesia, pasa esto y aquello, y entran cosas al ministerio que nunca deben entrar, y en poco tiempo tienes una apostasía tremenda. Y eso es exactamente lo que pasó en la segunda parábola. Entonces, no es nomás que Jesucristo profetizó esto, Pablo y también Juan. Juan, el apóstol Juan, era el último apóstol original de Cristo. Sabemos en el libro de los Apocalipsis, en el segundo y tercer capítulo, allí podemos ver, ya era de edad Juan cuando escribió eso. Pero en esos días ya habían muchas cosas que querían entrar a las iglesias, porque habían todos los pastores de las 7 iglesias de los Apocalipsis. Y Jesucristo, Dios vino a Juan y le dijo, ve y lleva estos mensajes a estas 7 iglesias, a estos pastores, y dígales esto y aquello. Si no van a hacer esto y aquello, yo voy a quitar el candelero de su medio. También en eso podemos ver que cosas estaban entrando. Entonces, lo que es muy importante, el día evangélico empezó bien, con una luz brillante, que estaba brillando un 100%.
el libro estaba completamente abierto, como lo vemos aquí en este dibujo. Vemos un monte ardiendo, la iglesia, como vimos en la primera trompeta, un monte que estaba ardiendo con el fuego del Espíritu Santo. Pero en la segunda parábola, en la segunda trompeta, ya estamos viendo algo muy terrible. Se está cerrando el libro, se está cayendo la montaña en el agua, están pasando cosas que no deben de pasar o haber pasado. Aquí, si seguimos leyendo aquí en el libro de Mateo, hay algo muy interesante lo que está pasando aquí. Cuando los siervos vinieron, en el verso 27, y vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buenas semillas en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Alguien todavía estaba despierto. Y le preguntaron: ¿de dónde viene esta cizaña? En el verso 28. Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo arrancamos? Pues él dijo: no sea que arranquen la cizaña, arranquen también con ellos el trigo. Dejad crecer juntamente uno con el otro hasta la siega, y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recogen primero la cizaña y atadlo en... Aquí podemos ver claramente que cuando los siervos vinieron a Jesús y le dijeron: ¿no tenías un buen campo? ¿No sembraste buena semilla? ¿De dónde viene la cizaña? Jesucristo dijo: el enemigo lo ha hecho. ¿Y por qué logró hacerlo? Porque alguien estaba dormido. Pero cuando se despertaron a esa situación, ya era demasiado tarde. Ya estaba todo crecido, revuelto. Entonces viene la pregunta: ¿quieres que recogemos eso o quitamos la cizaña? Y la respuesta era no. Déjalo crecer hasta el tiempo de la siega. Y aquí está hablando del tiempo de la siega. En este tiempo ya está hablando que va a haber, cuando ya está todo crecido, el trigo y las cizañas, claramente se va a ver cuál es el trigo y cuál es la cizaña. También podemos ver a través de esto, empezó bien el día evangélico con el monte ardiendo. Y podemos ver que va a haber un tiempo de siega o otra vez donde claramente se va a ver qué es una cizaña y cuál es un trigo. Entonces, aquí en la segunda parábola podemos ver claramente que empezó bien el día y algo empezó a irse muy mal, una gran apostasía que estaba comenzando. Ahora vamos a ver la trompeta y el sello y vamos a ver este mismo patrón que estaba sucediendo, y con esto vamos a seguir hasta que vamos a llegar en el tiempo donde estamos nosotros en el año 2022. Y no podemos entender este tiempo antes que podemos entender de dónde venimos. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a seguir con esta lección. Vamos a ver otros puntos de vista para entenderlo mejor. Gracias por su atención y vamos a continuar. Gracias. Que Dios les bendiga.